tiene que trazar la promesa de que los libros dicen la verdad del mundo, dicen la verdad de la vida. Y entonces la realidad se transforma en signo, en representación. Don Quijote lee el mundo para demostrar los libros. Es esto a mí lo que me parece más importante que dice Foucault. Don Quijote debe demostrar, debe leer el mundo para demostrar los libros. Eso es lo que tiene que, es lo que hace Don Quijote. Y esto yo lo relaciono con una cosa que vimos en Rizoma, no sé si se acuerdan, eh, donde Deleuze y Guattari dicen que el libro solo existe por y en el exterior. Esto tiene que hacer Don Quijote, tiene que demostrar que el libro existe por y en el exterior, de que la vida y el libro tienen no están, son infranqueables, que pertenecen al mismo plano, donde ya la vida no implica una noción de semejanza con el lenguaje, sino que es el lenguaje mismo el que se va a dar signos a sí mismo, y a partir de ello va a generar una nueva realidad, una nueva episteme sobre todo. Entonces las pruebas son el reflejo de las semejanzas, dice Foucault. Su camino es una búsqueda de similitudes, semejanza que es frustrada, que deja el vacío, que deja vacía la palabra de los libros. Los indicios de la no semejanza se asemejan a este juego de encantamiento que introduce astutamente la diferencia en lo indudable de la similitud. Y aquí comenzamos a mi parecer comenzamos con algo más complejo. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión de similitud y semejanza lo que se va a empezar a trazar en el Don Quijote y en la episteme del siglo XVII. Ahora va a ser la cuestión de la identidad y la diferencia. Por eso Foucault dice, en el encantamiento que introduce esta no semejanza, se introduce la diferencia en lo indudable a la similitud. Porque ya no va a ser que las cosas se puedan asemejar o que a partir de las palabras nos podemos asemejar a las cosas o asemejar a las palabras y las cosas, sino que ahora, al ir a las cosas con nuestras palabras, vamos a fomentar cierta taxonomía en donde va a haber regularidades que vamos a ver como idénticas y las que no sean regulares las vamos a soslayar y vamos a verlas como sus diferencias. Y ahí ya hay un cambio sobre todo de taxonomía, de ordenamiento lingüístico. Hay un cambio en ese sentido. Y es lo que nos está haciendo dado Foucault a partir del Don Quijote. Y sin embargo, este signo que es suplementario denota cómo los signos se asemejan a la verdad, ¿no? Se asemejan a la verdad porque el libro tiene que demostrar su verdad, ¿no? Es lo que ahora toca con Don Quijote. Y lo que va a continuar es lo siguiente. Don Quijote, dice Foucault, es lo negativo del mundo renacentista. La escritura ha dejado de ser la prosa del mundo. Las semejanzas y los signos han roto su viejo compromiso. Se ha roto. Ya se rompió la semejanza, básicamente lo que nos dice Foucault. ¿Por qué? Comenzamos con la época, me voy a adelantar, y más bien solo voy a dar como un cierto bosquejo. Comenzamos con la época de la epistemología, con la edad epistemológica, en donde las similitudes, las cosas que son semejantes, pueden engañar, como a Descartes todo lo engañaba. Las cosas ahora se van a estar obstinadas en su identidad irónica. Y digo, puede ser irónico o no, Foucault se puede reír o no, pero lo interesante es que las cosas, dice, se vuelven obstinadas en su identidad. Es decir, ya no hay una diferencia que las pueda decir, es decir, un lenguaje que las pueda transparentar, sino que ahora van a estar pertrechadas en sí mismas, porque el lenguaje mismo se ha pertrechado sobre sí mismo, ¿no? Y ese es por eso, ¿no? Y las palabras, dice, vagan sin semejanza. Se ha roto la noción con el Renacimiento. E interesantemente, creo que también eso se debe a que en el Renacimiento no es solamente la idea típica del hombre en el centro del mundo. El Renacimiento, si bien prepondera una anatomía, un saber sobre el hombre,
siempre es un saber del hombre respecto a Dios, respecto a la divinidad, ¿no? Vemos, o sea, creo que lo dije la sesión pasada, ¿no? No por nada Dante hace su periplo, pero va al paraíso y está en el infierno, está en el purgatorio. El hecho mismo de que un ser humano, de que un mortal navegue por los círculos del infierno, por el purgatorio y por el paraíso, nos da la noción de que el hombre sigue emparentado con la divinidad. Podemos pensar en el Decameron de Boccaccio, ¿no? También el hecho de tantas historias que se cuentan esta gente en la peste, de un tema sexual, implica la noción de los seres humanos con las pasiones, pero de unas pasiones que muchas veces se mezclan con los dioses, ¿no? Y entonces creo que también la ruptura, en lo que dice Foucault, lo negativo del mundo renacentista es esta cuestión de ya no hay semejanza, porque ya no hay semejanza tampoco con la divinidad. Ya se ha perdido la relación con la divinidad en el mundo, con el siglo XVI y XVII. Claro, porque en atención a eso, la escritura como prosa del mundo estaba muy ligado precisamente a la idea de adivinación, que tú la mencionabas la vez pasada también, porque era Dios el que había garantizado que hubiera signos para nombrar, para que las cosas hablaran por ellas mismas, ¿no? Al hombre. Entonces había una especie de gran armonía cósmica garantizada pues por Dios. La palabra viene de él. Y, y los restos que nos quedaban, si ustedes se acuerdan, están en el hebreo. Es como la lengua divina que todavía tiene similitud con las cosas que nombra. El primer Cosa que ya vocabulario. no, el primer vocabulario, sí. Y que por cierto, si ustedes tienen la oportunidad algún día, o tienen curiosidad, pues, Maimónides tiene unos textos que se llaman La guía de los guía perplejos. para, guía de los perplejos, gracias. Y ahí verán justamente a qué se refiere Foucault con esto del hebreo, ¿no? Y cómo el signo mantiene una relación de semejanza con lo que designa. Básicamente Maimónides hace un comentario a muchos términos de las escrituras hebreas y despliega esto. Entonces, bueno, es por si alguien quiere curiosear. Está muy padre, la verdad, es muy emocionante. No, se los paso, de los subo al Drive. Tengo ahí la guía de los perplejos en PDF, se las paso, de verdad. Es un texto muy, muy valioso de la Edad Media. De verdad, muy, muy valioso. Gracias, muchachos, de verdad. Sí, lean a Maimónides, está muy cabrón. Pero entonces, por esto, ¿no? Ya hay una ruptura del lenguaje con la divinidad, en tanto que ya no hay semejanza ni analogía. Ya se rompió se ha roto el hilo que nos conectaba con los dioses una vez más. Y ahora empieza la tarea prometeica del hombre, ahora sí como centro rector del mundo. La magia, con esto que nos dice Jorge, que era una cuestión de adivinación y de erudición, y también de un saber periférico, era la que permitía el desciframiento del mundo por las semejanzas. Sin embargo, con este nuevo desplazamiento de la episteme en el siglo XVII, ahora explica las siempre frustradas analogías, porque ya no existen las analogías, porque a partir de un Don Quijote que está envuelto en libros y ya no en realidad, de una locura del saber y no una locura pura, ya no hay relación con la vida, con el lenguaje, sino el lenguaje, a partir de que es loco sobre sí mismo, empieza a ver frustradas todas las analogías que podía estar, que establecía con el mundo. Entonces Foucault dice que los signos del lenguaje no tienen ya más valor que la mínima ficción de lo que representan. Y aquí empezamos con la representación. Y si ustedes son demasiado modernos o demasiado modernas y creen que la pérdida de la divinidad es un logro, pues déjenme decirles que, que yo no creo eso, porque la divinidad nos permite también ver los símbolos míticos que constituyen a una sociedad. La ciencia muchas veces lo que hace es repetir mitos, pero a partir de un logos petrificado. El mito, que siempre es divino,
nos permite ver la relación intrínseca de los seres humanos con la divinidad. Si no son cristianos, si no son católicos, seguramente sí lo son, porque son culturalmente cristianos y católicos, viven en México, festejan, se van a ir de Semana Santa, el 12 no trabajan ni estudian, son católicos, déjenme decir, lo siento. Sin embargo, la relación con la divinidad es muy distinta de la relación con Dios. Una cosa es que alguien puede creer en Dios y una cosa es ver en el mundo dioses. Eh, Alguna vez cuando unos jóvenes querían entrar a la cabaña de Heráclito, Heráclito les abrió la puerta y les dijo, aquí también habitan los dioses, porque es una relación de comunidad con la divinidad, con los seres humanos, cosa que con la edad moderna, o lo que Foucault llama la época clásica, se ha roto, se ha escindido. Y ya no hay la semejanza con el mundo entre el lenguaje y las cosas, sino ahora es pura representación y significación. La escritura y las cosas, nos dice Foucault, ya no se asemejan. El lenguaje detenta nuevos poderes que le son propios. Es esto. Y es esto otra vez en lo que no hay que no hay que soslayar de la cuestión del poder en Foucault. El lenguaje detenta nuevos poderes que le son propios. El lenguaje ya no va a tener su cercanía con el mundo, sino que ahora va a fomentarse un poder propio, va a volverse autónomo. Pero otra vez, no concibamos la autonomía. Bueno, yo les voy a invitar, háganlo como quieran, pero les exhorto a que concibamos la autonomía no como no como una libertad o una independencia, sino como un enrollamiento sobre uno mismo, en una pertrechación sobre uno, en una poca apertura al otro. Y en dado caso es lo que nos puede proporcionar una heteronomía, donde el otro aparece, la autonomía, el auto viene del griego ethú, que es sí mismo. Constantemente el retorno a sí. No salir de este enrollamiento de lo mismo, diría Foucault. Y por eso el lenguaje va a detentar nuevos poderes que le son propios, porque se va a enrollar sobre sí mismo. Y entonces, a partir de este enrollamiento del lenguaje sobre sí mismo, en donde detentan poderes que le son propios, la segunda parte del Quijote va precisamente a trazar esta noción. Si en la primera parte el Quijote era el que leía los libros y estaba loco de saber, ahora en la segunda parte, me parece la más interesante, digo, nota al pie de página. Yo no he leído el Quijote, solo he leído a mucha gente que habla del Quijote. No he leído el Quijote. El que lo haya leído, de verdad, qué bien por su vida. No he podido leerlo, ni siquiera lo tengo, no lo he comprado, lo lamento. Es más, tampoco lo lamento, no me importa. Pero Si un día quieres, te lo presto. estaría bien. Deja a cabo Moby Dick, que está bastante bueno, y luego me empieza el Quijote. Pero Cuando gracias. Gracias, gracias. lo tengo en idioma original, así. Está bien, perro. Madre mía. Sí, te lo pediré en algún momento. No lo dudes. Pero Juan Villoro dice que en el Quijote, la primera parte es la historia donde el hombre está vuelto de loco de saber, y en la segunda parte es el mismo hombre se vuelve a un texto, porque ahora ya es reconocido por las historias Don Quijote en la segunda parte. Ya es lo que dice Foucault, tiene que dar cuenta de que el libro dice la verdad, de que todo aquello que pasó y él leyó, también a él le está sucediendo y le está pasando. El hombre se volvió texto, el hombre se volvió libro en la segunda parte del Quijote. Y entonces dice, Don Quijote se encuentra, en la segunda parte de Foucault, y comenta que Don Quijote se encuentra con personajes que han leído la primera parte del texto y lo reconocen como héroe del libro. Es lo que les decía. Y entonces Foucault dice, el texto se repliega sobre sí mismo, se hunde en su propio espesor y se convierte en objeto de su propio relato para sí mismo. Foucault lo dice muy bonito, Don Quijote es el héroe de lo mismo. Y entonces dice, Don Quijote se ha convertido en libro. Uno, es fascinante. Yo no digo que sea fascinante eso, pero ahorita, después de lo que dice Foucault, voy a dar una breve noción de lo que creo que son los peligros de volverse libro. Entonces el libro, al volverse Don Quijote libro, el libro detenta su verdad,
permite que se la reconozca en la medida en que se asemeja a todos esos signos que ha dejado tras de sí como surco imborrable. La verdad de Don Quijote es la relación con las marcas verbables que se entrejen entre ellas mismas. Es esto que ya he estado comentando. Sin embargo, nos comenta Foucault que que a partir de esta relación de las marcas verbables que se entrejen entre sí mismas, y ahora es Don Quijote el libro que está siendo narrado y ya no él que experimenta el libro, uno podemos ver la, el anudamiento entre el libro y la vida, pero no porque se asemejen, sino porque ahora el libro está sobrepasando la vida. Ahora el libro ha tomado todo el control de la vida. Y eso tampoco es bueno. Bueno, para mí, ¿no? Y entonces la ficción frustrada de las epopeyas se ha convertido en el poder representativo del lenguaje. Una vez más, la cuestión de la representación en el lenguaje. Ahora es el Don Quijote el representante del libro. Ya se vuelve una soberanía del libro a partir del personaje del Don Quijote. Las palabras, dice Foucault, se han encerrado de nuevo en su naturaleza de signos. Es lo que nos comentaba, ¿no? De Foucault ahora ya no se trata de las analogías, el lenguaje ya no se asemeja al mundo, ahora es una significación y una representación propia del lenguaje. Esto a mí me recuerda hay un Proust en su ensayo sobre la lectura, dice que la lectura no debe ser un suplemento de la vida espiritual, sino solamente una exhortación. Y es algo que, dado caso, el Quijote no entendió, ¿no? Porque Don Quijote creyó que leer libros era avivar la vida del espíritu, cuando no, diría Proust, los libros nada más deben de exhortar tu vida espiritual, pero no ser el suplemento de tu vida espiritual. Algo que tal vez en el Don Quijote no se da y que curiosamente Proust, que ya pertenece a este umbral de la modernidad a finales del siglo XIX y a principios del XX, empieza una vez más a trazar la noción del lenguaje como analogía, como nos dirá Foucault, ¿no? Y entonces el Don Quijote es la primera de las obras modernas, esto que ya les decía, ¿por qué? Porque es la primera novela. En él ya se ve, dice Foucault, la razón cruel de las identidades y diferencias jugando al infinito con los signos y las similitudes. Era esto que les comentaba al principio, ¿no? Los signos y el lenguaje ya no van a transparentar las cosas a partir de las analogías, de las conveniencias, de las simpatías, de las emulaciones, es decir, del juego encadenado de las semejanzas, sino que ahora ya no va a haber similitud, ahora va a haber identidad y diferencia. Dos conceptos que le han sido muy caros a la filosofía. Muy caros. Valen mucho por todo lo que quieran. O sea, valor general, identidad, diferencia en la filosofía van a ser dos conceptos que le van a salir muy, muy caros. Regina. Sí, sobre esto de la identidad y la filosofía, es algo de lo que yo me quejo mucho en la literatura y con la filosofía. Creo que de pronto nos dejamos envolver como un poco por el mundo de las ideas y tal, y de pronto olvidamos un poco el mundo material, ¿no? O sea, yo creería que hay que encontrar un equilibrio entre lo que nos puede regalar la poesía, la literatura y la filosofía, sin dejar de un lado lo que pasa en el día a día, ¿no? Me quejo mucho de pronto de la apatía de la literatura, de la apatía de la filosofía, que se quedan solo como pues en eso divagando, y siento que justo esa no, y luego hay como hasta cierta superioridad ahí moral, intelectual, rarísima de concebir al mundo, y nos olvidamos que luego esa chance no es para todos ni para todas, y esto que mencionan de que no es como esa no es como la parte, bueno, eso ya será un gran debate, ¿no? De lo que consideramos como esa práctica espiritual, o no sé, ¿no? Pero sí, como también tomar los aspectos materiales de la vida, debatir respecto a eso y no quedarse solo volando de pronto en el intelecto.
Sí, y precisamente esto que comentas es lo que es una de las reflexiones más importantes que nos deja el Quijote, ¿no? Interesante ver la oposición de los dos personajes del Don Quijote. Podríamos decir, Don Quijote es un idealista y Sancho Panza un materialista. Don Quijote es flaco, dice Foucault, el largo grafismo flaco de la letra, y Sancho Panza es regordete, robusto. Sancho Panza en algún momento es analfabeta. Don Quijote es un letrado, un loco por los libros, donde llega a tal locura que ve en el mundo las historias que lee, ¿no? Y entonces lo que dices es muy importante porque igual Juan Villoro, que es por el que más sé del Don Quijote, nos dice, ¿no? Que Don Quijote en algún momento eh, empieza a tomar la sabiduría materialista y empírica de Sancho Panza, y en un momento Sancho Panza empieza a tomar toda la sabiduría intelectual de Don Quijote y empieza un enlazamiento muy, muy bello, ¿no? Creo que eso es lo que deberíamos hacer siempre. Y dos participantes levantaron la mano. ¿Quién serán los dos participantes? Eh, Luis y Regina levantaron la mano. Nada más dejen, digo esto y comenten. Pero es lo que, a partir de lo que dice Regina, es esto, ¿no? De ver la necesidad de no quedarse en el mundo de las ideas y tampoco de quedarse en el mundo material. Porque pensar que no son planos distintos, el de la inmanencia y el de la trascendencia, si lo queremos ver con Deleuze y Guattari, sino que pertenecen al mismo plano de la vida, ¿no? Entonces, ahora sí ya lo siento. Bueno, iba ahorita lo de esto de Quijote y Sancho Panza, es devenir Quijote, devenir Sancho, ¿no? Es justo esta relación que se da. Y lo que yo quería comentar antes era como si justamente el Quijote es una crítica a, a estas historias, ¿no? De caballería, de las doncellas, de los castillos, y te planta en un escenario en donde este hombre se volvió loco en el mundo real, y como este es otro signo, ¿no? Se convierte en un signo y abre este espejo, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, volviendo a lo de la divinidad, yo celebro como yo sí celebro esta pérdida de esto, pero es muy chistoso porque, y de hecho quería hacer ese comentario desde antes, porque dice Foucault como antes el espejo era el arte o lo que fuera, era un espejo del mundo, ¿no? Pero, pero estaba Dios siempre ahí, ¿no? Entonces, ¿realmente era un espejo del mundo o era, porque ahí se me hace muy curioso, ¿no? Porque como siempre las pinturas o todo siempre era alrededor de Dios o de los santos, entonces tal vez ahí se me hace como muy curioso y luego todavía pienso que todavía no estamos tan lejos de Dios, o como tú dices, ¿no? Ustedes son mexicanos, son queretanos, bueno, no dijiste queretanos, pero últimamente yo que he estado haciendo viajes y hacía gente, todos así me dicen, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y yo digo, sigue aquí entre nosotros, o sea, sigue, sí, la religión queretana. Y y como otro comentario, o sea, sí, antes era adorar a Dios y a los santos y y no puedes adorar nada más. Sí siento que de esta diferenciación que empezó a hacer y empezarnos a centrarnos en el hombre, nos empezó a llevar, o sea, esto empieza con la literatura y empezamos tal vez a adorar las historias, ¿no? Y después empezamos a adorar el espectáculo y ahora adoramos a las celebridades o adoramos, y de hecho pensé mucho en John Lennon, en cómo él pues se enfrentó a Dios, entre comillas, y, y este, y, y me hizo pensar en esto, cómo ahora adoramos celebridades, adoramos al hombre, cuando tampoco es necesario, bueno, ya es un comentario más actual, pero, pero también se ha perdido incluso el adorar las ideas, ya la gente solo adora las celebridades nada más porque sí, ¿no?
Y ahí está mi compendio de comentarios de lo que se ha estado diciendo. Vale, sí, sí. Lo que dices es muy, muy valioso. Creo que Regina quería decir algo. ¿O ya no? No, ya no quiere. Bueno, a partir de esto, voy a hacer un comentario sobre sus comentarios, de esta cuestión como del tacho a la religión, eh, porque me parecen un poco, no sé, yo también lo pienso desde una manera donde, en una época donde ser religioso es lo más absurdo, me parece que hay que ser religioso. En una época donde todos quieren ser cientificistas, materialistas, cernirnos por la empiria y por la razón y por centros lógicos, creo que hasta ser religioso en nuestros tiempos es ser un poco revolucionario y subversivo, si lo quieren ver así, ¿no? Eh, a comparación, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Donde ser religioso era ser, pues, el canon, ser cientificista en la Edad Media era ser revolucionario, pero en nuestras épocas, donde todos son cientificistas, lógicos, racionalistas, ser religioso parece ser revolucionario. Yo no digo que sea religioso, es más, soy religioso, solamente creo que todos somos religiosos porque todos tenemos una espiritualidad, en todo mundo hay una fe, en todo mundo hay un plano donde el acercamiento a lo imposible y a lo indescifrable siempre se está ejerciendo, ¿no? Cada quien tendrá sus dioses y eso habrá que aprender, ¿no? Una de las moralejas que nos deja Spinoza en el Tratado Teológico Político. La libertad de fe constituye una libertad de la razón, dice Spinoza. Entonces, si cada quien quiere creer en lo que quiera, eso nos ayuda más a razonar entre todos juntos. Y nada, respecto a la religión, me parece que también habrá que saber un poco de religión para desecharla tanta, ¿no? Decir nada más así, religión asquerosa, creo que es un poco de desconocimiento, porque una cosa es la institución eclesiástica y otra cosa es la religión. Habrá que empezar a discernir entre la religión y la institución política de la religión, que es la Sí, que... pero tú que es la dirías que que religión y espiritualidad es como lo mismo. mande, mande. Tú dirías que religión y espiritualidad es lo mismo. No, no es lo mismo, porque espiritualidad pueden ser ateos, ¿no? Hay muchos ateos que son muy espirituales, ¿no? El más gran ejemplo es Nietzsche. Es el más espiritual de los que conozco, ¿no? O Schopenhauer, o todos los pesimistas de final del siglo XIX, ¿no? Como Mailander o esta Elena Druskowitz. Son muy espirituales, nada más son ateos. Siento que más bien todos somos religiosos en una cuestión de espiritualidad. Otra cosa es que profesemos una religión, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la temática del Quijote, eh, a partir de... Aunque creo que, ¿A qué? perdón, porque creo que David se refería a lo espiritual como, pero entendiéndolo dentro de nuestra época, ¿no? O sea, toda esta cuestión que estuvo tan en boga del New Age, de tener una conexión como con un ser superior y saber que estamos todos interconectados y que hasta incluso la propia espiritualidad empezó a ser mezclada con la ciencia, ¿no? Claro, sí. Sobre todo por las cuestiones de la incertidumbre de la física cuántica y todo esto, y el hecho de que las partículas estén relacionadas de formas misteriosas que nadie entiende. Y entonces, bueno, a mí también me parecía que cuando hablabas de ser religioso, también te referías a eso, porque si no, no entendería cómo ser religioso. O sea, como tener creencias Es que religión a mí personales. me suena a justo a algo más apegado a una institución, sea eclesiástica o lo que sea. O a una doctrina, Una a lo mejor, serie, a ¿no? una doctrina. Y espiritualidad no precisamente tiene que estar arraigado a alguna doctrina. Pues, Pero o sea, no. por ejemplo, perdón, o sea, por ejemplo, Karl Kerenji,
un mitólogo muy bueno, dice que todos los griegos eran religiosos y espirituales porque convenían en el mismo Dios, ¿no? Pero en nuestra época, donde es muy complicado que todos consensuemos y la conveniencia exista, en esta cuestión de la analogía que estábamos hablando, todos somos muy espirituales, sin embargo, no todos profesamos la misma religión, ¿no? En todo caso, y exacto, la religión puede ser una doctrina o una institución eclesiástica. Aunque también, o sea, por eso yo quería hacer la precisión de una cosa es la religión y otra cosa es la institución eclesiástica. Hay gente que profesa una religión y que me parece la gente más virtuosa, porque realmente está llevando a cabo su vida a partir de lo que ella cree, ¿no? Como en todo caso mi religión es la filosofía, yo me guío por lo que me dice San Epicuro. Pero, y cada quien tiene su religión, ¿no? Cada quien tiene sus modos y sus hábitos y sus costumbres. ¿Qué es más, qué es eso lo que más bien constituye algo religioso y una religión, ¿no? Modos, costumbres, hábitos, prácticas, más allá de creencias, ¿no? Porque creencias, pues más bien puede estar en el apartado espiritual, ¿no? Donde, que a mí me da mucha risa esta gente que dice que todos estamos conectados con el mundo, que es básicamente lo que dice la teología, ¿no? Y muchas veces están como en separación. Pero, o sea, como les digo, más allá de generar una disputa de creencias, creo que, si, como dice Spinoza, si hay libertad de fe, hay libertad de razón, ¿no? Entonces, si cada quien cree en lo que quiera creer y lo lleva como cada quien lo quiere llevar, podemos empezar a convenir de manera, diría Spinoza, racional o también sentimental, ¿no? Entre todos nosotros y ser más empáticos y simpáticos, ¿no? Oye, ¿puedo leer una cosita de 1000 mesetas? Claro, No sé si tú te acuerdas que en el Tratado de Nomadología justo hablan en un párrafo así muy corto, pero de la religión. sí. Entonces, y está muy interesante lo que dicen, por eso lo voy a leer. Nada más. Digo, ya que salió el tema y me interesó, pues no lo dejemos tanto ahí, ¿no? Bien, está hablando 1000 mesetas aquí en el Tratado de Nomadología. Dice que es la proposición 5. La existencia nómada efectúa necesariamente las condiciones de la máquina de guerra en el espacio. Entonces es una proposición que concierne al espacio, la relación de la máquina de guerra con el espacio, ¿no? Y justamente va a ligar la religión con un problema de localización. Se preguntan, una de las características más generales de la religión no es hacer que lo absoluto aparezca en un lugar. Esa es la pregunta. Pero el lugar sagrado de la religión es fundamentalmente un centro que rechaza el nomos oscuro. El nomos es los desplazamientos del nómada. Lo absoluto de la religión es esencialmente un horizonte que engloba, y si aparece en el lugar es para fijar en lo global un centro sólido y estable. Y podemos pensar, por ejemplo, en el oráculo de Delfos, ¿no? Ese centro religioso de la cultura helénica. Dice, se ha señalado a menudo el papel englobante de los espacios lisos, desierto, estepa u océano, en el monoteísmo. En resumen, la religión transforma lo absoluto. Está bonito, ¿no? En ese sentido, la religión es una pieza del aparato de Estado, y lo es bajo las dos formas, la del lazo y la del pacto o alianza. Incluso si tiene la capacidad de convertir ese modelo en universal y de constituir un imperium absoluto. Y la religión, incluso la cristiana, pues ha tenido la capacidad de crear un imperio, ¿no? Y ya después va a ser una comparación con el nómada y su relación con el lugar. Para el nómada las cosas se plantean de otra forma. En efecto, el lugar no está delimitado. Lo absoluto no aparece en el lugar, sino que se confunde con el lugar no limitado. La unión de los dos, lugar y absoluto, no consiste en una globalización o una universalización con un centro, sino en una sucesión infinita de operaciones locales.